Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se buenas escucha? noches. Qué bueno. Buenas noches. Darles la bienvenida a este curso de valorizaciones y liquidaciones de obra. Les saluda John Salazar, ingeniero civil de profesión, ya con 10 años de experiencia en lo que es gestión pública. He elaborado en el gobierno regional Amazonas un periodo de 4 años, de los cuales 2 fui gerente regional de infraestructura. También he laborado en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, como gerente del Instituto Vial Provincial. Además, en el gobierno regional también el gobierno regional Amazonas tiene una unidad ejecutora llamada Pro Amazonas, el cual ejecuta proyectos bajo la ley de contrataciones del Estado y en convenio también con el banco japonés JICA. También hemos laborado ahí y actualmente vengo laborando como subgerente de obras públicas en la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Entonces, esa experiencia llevada en estos años es lo que deseo compartir. Eh, Quiero que sea un curso, un taller práctico, no tanto basado en describir conceptos, sino tratar de explicar con ejemplos prácticos en lo que se viene de los demás, de las demás sesiones. El día de hoy básicamente es un marco teórico para ir afianzándonos en los conceptos del curso. He pedido la relación de participantes inscritos al centro de capacitación y logro ver que la mayoría de participantes son estudiantes. Entonces, también tenemos egresados, bachilleres y ingenieros colegiados. Entonces, se va a requerir, perdón, se va a requerir tratar también conceptos básicos para el buen entendimiento de todos los participantes. Entonces, iniciamos. La ejecución de obras en el sector público acá en el Perú está regido por un marco normativo. En el marco normativo podemos ver la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Vamos a hacer un recuento de cómo ha ido variando la ley de contrataciones. La ley 3225 fue publicado el 11 de julio del 2014. Luego tenemos una modificación 1. Modifican el literal I y el literal M del artículo 11 y es publicado el 29 de octubre del 2015. Siguen las modificaciones, viene una modificación número 2 a través de un decreto legislativo 1341 del 7 de enero del 2017. Continuamos con las modificaciones, viene un fe de ratas mediante decreto legislativo 1341 del 19 de enero del 2017. Una modificación número 4 a través de una ley 30689, en la cual modifica un solo literal R del numeral 11.1 y es publicado en noviembre del 2017. Toda esta ley 3225 estaba vigente hasta el 29 de enero del 2019. Paralelo a esto tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual es aprobado mediante Decreto Supremo 350 del 2015, publicado en diciembre también del 2015. También tenemos ahí un Decreto Supremo 056-2017, la cual modifica al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Este reglamento estaba vigente hasta el 29 de enero del 2019. Regresando ya a la ley, se modifica una modificación número 5 de la Ley de Contrataciones a través de un decreto legislativo
1444, publicado en septiembre del 2018, que también tiene un fe de ratas publicado en septiembre del 2018. En paralelo tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 344-2018, Economía y Finanzas, de diciembre del 2018, el cual deroga al Decreto Supremo 350-2015 y se pone en vigencia. También tiene un fe de ratas de modificación del mencionado Decreto Supremo. También la Ley de Contrataciones ha sufrido más modificaciones. Una modificación 7 a través del Decreto Supremo 082-2019, Economía y Finanzas, donde ya ahí, mediante este Decreto Supremo, aprueban el texto único ordenado de esta ley, y el cual ha tenido unas pequeñas ajustes o modificaciones a través de un fe de ratas. Entonces, la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la fecha es la aprobada mediante Decreto Supremo 082-2019. Y por el lado del reglamento tenemos que el Decreto Supremo 344-2018 ha sido modificado por el Decreto Supremo 376 del 2019. No lo deroga, solamente hace unas modificaciones de unos artículos. Entonces, el reglamento de la Ley de Contrataciones vigente a la fecha es el aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018 y su modificatoria mediante Decreto Supremo 376-2019. Ahora, una vez visto el marco normativo, la cual rige para las contrataciones públicas en el Estado, es importante enmarcarnos en los planes que se generan para el desarrollo del país y a través de sus diferentes unidades ejecutoras. Todas las instituciones nos debemos de alinear al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es el plan macro, el cual se programa para todo el Estado, a un mediano y largo plazo. De este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se desprende el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Este plan sectorial se va a dar a través de los ministerios, sector vivienda, sector construcción, sector del interior, en los diferentes ministerios mediante sus metas a cumplir. También tenemos un plan de desarrollo concertado. El plan de desarrollo concertado se desarrolla a través de los gobiernos regionales u gobiernos locales, los cuales se alinean también a cada uno de los sectores. Para materializar el plan de desarrollo concertado, vamos a tener un plan estratégico institucional por cada uno, ya sea gobierno regional, ya sea municipalidad provincial o también las municipalidades distritales y los órganos adscritos a cada unidad ejecutora. Seguimos con un plan operativo institucional en el cual ya vamos asentándonos y vamos preguntándonos a lo que queremos alcanzar, y se materializa a través de un presupuesto institucional de apertura, el PIA. Este presupuesto institucional de apertura puede sufrir modificaciones y convertirse en un PIM, un presupuesto institucional modificado. Los gobiernos locales, regionales, las municipalidades, ya sean provinciales o distritales, no cuentan con tantos recursos para ejecutar sus proyectos. Entonces, hacen las gestiones pertinentes ante los ministerios en los diferentes sectores, que a través de convenios pueden adquirir financiamiento para ejecutar obras. Entonces, este presupuesto adquirido tiene que ser incorporado en el pliego ya sea local, provincial o regional.
Entonces, es por ello que este PIA puede ser modificado a través de un PIM. Y finalmente, ya en la escala más baja tenemos el plan anual de contrataciones, el cual se hace en cada una de las instituciones a través de un requerimiento de las áreas usuarias. El área usuaria, por ejemplo, la gerencia de infraestructura de alguna municipalidad indicará que en el transcurrir del año ejecutará 5 obras, ya sean saneamiento, carreteras, edificaciones, la cual lo consignará en su requerimiento. Este requerimiento efectuado por cada una de las áreas usuarias es consolidado por el órgano encargado de las contrataciones y es aprobado en un plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones es aprobado mediante acto resolutivo por el titular de la entidad o que también puede ser delegado estas funciones. En este caso tenemos la cadena de planes para los ministerios, lo llaman en este caso sectores y órganos adscritos a estos, en la cual podemos hacer una diferencia que en los sectores ya no desarrollan un plan de desarrollo concertado, porque cada uno ya lo tiene definido. Es diferente a un gobierno regional. Un gobierno regional tiene que ver proyectos de infraestructura, proyectos de vivienda, proyectos enfocados al medio ambiente. Sin embargo, en los ministerios ya está por cada una de las especialidades y los rubros definidos. Seguimos y he tenido a bien consignar en este cuadro las fases de la contratación de una obra. El organismo supervisor de contrataciones del Estado OCE define bien claro en 3 fases. La primera tenemos las actuaciones preparatorias, tenemos una segunda fase que se viene a llamar la fase de selección y una fase 3 que es la ejecución contractual. Veamos en qué consisten las actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias son actos previos que se dan a una contratación en la cual, como ya lo habíamos mencionado, tiene que estar consignado en un plan anual de contrataciones. Ejecución de la carretera tal, de un lugar A a un lugar B, sería el nombre de la contratación y que debe de estar en la relación del plan anual de contrataciones. En base a este plan y a esta obra, llamémoslo así, que está consignado en el plan anual de contrataciones, el área usuaria emite un requerimiento. El requerimiento para la ejecución de una obra se hace a través del expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra tendrá todos los documentos técnicos relacionados a planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto y los estudios especializados que se dan en cada uno de ellos de acuerdo a la característica. Después del requerimiento, que en obra, como los vuelvo a repetir, sería el expediente técnico de obra, vamos a un valor referencial. El valor referencial estará dado ya determinado en el expediente técnico de obra. Es diferente una obra a un servicio. En un servicio, el órgano encargado de las contrataciones, a través de una indagación de mercado, determinará el monto. Ya en una obra ya no sucederá ello porque ya está estipulado en el expediente técnico de obra. En el caso de consultorías de obra, ya sea para elaborar expedientes técnicos, supervisar obras, el área usuaria entregará una estructura de costos y en base a esta, el órgano encargado de las contrataciones determinará un monto. Una vez contando ya con el valor referencial, se deriva el expediente al área de presupuesto, en la cual emitirán una certificación presupuestal o previsión presupuestal. ¿Cuándo se emite una previsión presupuestal? Por ejemplo, estamos ya al mes de noviembre del año 2021 y
convocamos o queremos convocar la ejecución de una obra, la cual tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Entonces, en su totalidad no será ejecutada en el año 2021. Entonces, es ahí donde amerita emitir una previsión presupuestal. El área usuaria, en base al cronograma valorizado de obra, emitirá un informe indicando que en el año 2021 se ejecutará el 20% de la obra. Entonces, ese 20% necesitará una certificación de crédito presupuestario. Y el 80% que viene a ser la diferencia será a través de una previsión presupuestal para el año 2022. Contando con la certificación presupuestal, se tiene que aprobar el expediente de contratación. El expediente de contratación vendría a ser aprobado por el titular de la entidad. Hay que hacer una diferencia ahí, porque la palabra expediente de contratación va a depender del significado según el contexto en el cual se encuentre. El expediente de contratación es, valga la redundancia, el expediente que contempla desde el requerimiento de una obra hasta su liquidación. Eso viene a ser un expediente de contratación. Sin embargo, acá en las actuaciones preparatorias tiene que tener una aprobación por parte del titular de la entidad. Es decir, el titular de la entidad, al aprobarlo, el expediente de contratación, como titular del pliego, está de acuerdo que se ejecute el requerimiento efectuado. Luego se designa el comité de selección a través de un acto resolutivo también, y hay que tener presente en el comité de selección para la ejecución de obra, son 3 miembros. De los 3 miembros, 2 tienen que contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Entonces, este comité de selección se instala y elabora las bases. En las bases se ponen las reglas de juego, en la cual se indica los requisitos técnicos mínimos que se debe de cumplir y para efectuar un desempate a través de los factores de evaluación. Las bases también son aprobadas, en este caso, por el titular de la entidad o el funcionario al cual los delegue las funciones. Quisiera hacer una consulta con respecto al tema del valor referencial que mencionó. Ese valor referencial hace mención a que se puede realizar, por ejemplo, una administración directa y pedirían al consultor un monto referencial de cuánto costaría la obra, más o menos, algo así, ¿a entender? ¿Te refieres a una ejecución por el tipo de ejecución directa, en una administración directa de una Claro, obra? claro, exacto, ¿no? Porque A sería ver, una... sí, continúa. No, 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 para más o menos entenderle un poco a lo que se refiere cuando dice valor referencial, ¿no? ¿Quién da Sí, ese valor claro. referencial o quién lo propone? A ver, sí, claro. Vayamos primero a explicar en una obra por contrata. En una obra por contrata, tú lanzas el procedimiento completo para su ejecución. Eh, el valor referencial viene a ser el presupuesto de obra, es decir, el costo directo más los gastos generales, más la utilidad y más el IGB. Sumado todos esos componentes nos da el valor referencial de la obra, es decir, el presupuesto de ejecución de la obra que está consignado en el expediente técnico de obra. Eso sucede en las obras por contrata. En las obras por administración directa no tanto es así, porque la entidad ejecuta con sus propios recursos. Entonces hará sus requerimientos por cada tipo de material o servicio a darse. Es decir, quieres ejecutar pistas y veredas por una modalidad, por un tipo de ejecución de administración directa. Entonces, tendrás la necesidad de adquirir cemento, por ejemplo. Entonces,
lanzarás un procedimiento para adquirir este bien. También en unas pistas y veredas que se necesita agregados, otro procedimiento de selección para agregados. Si pasamos las 8 ITs, necesitas contratar en este caso residente de obra. También harás el requerimiento de este servicio. Entonces es diferente el comportamiento en lo que es los procedimientos de selección en una obra por contrata y comparándolo con una administración directa. No sé si quedó claro. Ingeniero, lo que me refería era que el precio que están dando, los costos directos, indirectos, la utilidad, ¿eso quién lo va a proponer? ¿Lo propone la entidad para realizar un contrato, por así decirlo? Lo propone la entidad consigna un monto en las bases y en este caso los postores pueden bajarse hasta un 90% de ese valor referencial y a un máximo del 110%. Entonces, la entidad propone y finalmente las empresas que concursan pueden ofertar más o menos de este monto. Pero la ley de contrataciones pone un rango de menos del 90% y un máximo del 110%. Ah, entiendo, muchas gracias. Perfecto. Continuamos con la fase 2, la fase de selección, que inicia con la convocatoria. La convocatoria se efectúa a través de la plataforma del SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Una vez efectuada la convocatoria, ya da la opción del registro de participantes. Las empresas que tienen un RNP en ejecución de obras pueden hacer su registro. Al mismo tiempo, todas las empresas que se registran tienen un derecho a formular consultas y observaciones. Hay que hacer una diferencia en este caso, que las observaciones es cuando se vulnera un artículo, ya sea de la ley o del reglamento. Y la consulta va más por el lado de que algo no está claro. Y se solicita aclarar, en este caso, al comité de selección. Una vez efectuado estas consultas y observaciones, emite la entidad una opinión o opiniones en este caso, y si los postores no están de acuerdo, están en su facultad de elevar este pliego de observaciones al OCE. El OCE es el máximo ente en caso de contrataciones y emite un pronunciamiento. En base a ese pronunciamiento se efectúa la integración de bases. La integración de bases tiene que tener en cuenta el pliego de absolución. Por ejemplo, que un postor observe en la ejecución de una obra que están pidiendo 10 años en experiencia de un residente de obra. Efectúan una observación, lo cual es exagerado, y solicitan bajar esta experiencia, digamos, a 6 años. Y si el OCE acoge esta observación, la entidad está en la obligación de bajar esta experiencia. Con todos esos pronunciamientos, con todo el contenido del pronunciamiento del OCE, se hace una integración de bases. Ahora, existe el error humano. Se puede dar discrepancias entre el pliego de absolución con las bases integradas, y la normativa indica ahí, la ley de contrataciones, que al haber discrepancias o no concordancias entre el pliego de absolución y las bases integradas, prevalece el pliego de absolución. En base a las bases integradas, que es las reglas de juego definitivo, se presentan las ofertas. En la actualidad las ofertas se presentan de manera virtual. Con la normativa anterior
o en los años anteriores, las presentaciones eran de manera física y presencial, en la cual incluso se necesitaba la presencia de un notario público. Sin embargo, en la actualidad, las ofertas se suben a través de la plataforma del SEACE y la entidad las descarga y las evalúa. El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo a los requisitos de calificación y los factores de evaluación y otorga una buena pro. Esta buena pro está susceptible también a una interposición de apelación por todos los que han presentado sus ofertas. En esta etapa también, si es elevado al O, se emitirá una opinión y en base a eso se consiente la buena pro. Y finalmente viene la etapa de perfeccionamiento del contrato, en la cual en el caso de obras, la empresa ganadora o el consorcio ganador en este caso tiene que presentar documentación extra. En este caso, llamemos así, la experiencia del personal clave, las cartas fianzas, los cronogramas y más documentación que pide la normativa, lo cual también indica unos plazos en la ley de contrataciones para efectuar el perfeccionamiento del contrato. Ingeniero, si podría hacerle una consulta, ¿se podría? Claro que sí. Con respecto a las convocatorias de repente de algún proyecto, cuando se realiza la convocatoria, ¿realizan un tipo de experiencia mínimo para la empresa o cómo evalúan el tema de la convocatoria? En su experiencia de repente. Sí, en este caso, en los requisitos de calificación son los mínimos que tienen que cumplir las empresas, son lo básico, llamémoslos así. En los requisitos de calificación, por decir, en una obra tenemos equipos y maquinaria, una cierta relación de equipo y maquinaria que se saca de la relación de insumos, la cual se tiene que cumplir. En el caso, digamos, de un afirmado de una carretera, un mejoramiento, una conservación, se pedirá pues una motoniveladora, rodillo, volquetes, la cual tiene que tener la empresa o alquilar, ¿no? Un compromiso de alquiler. También otro requisito de calificación es la experiencia como empresa. La experiencia como empresa también es otro requisito, la cual se ve a través de un monto ejecutado digamos, en obras similares que tenga que ver con el objeto de la contratación. Formación profesional también del personal clave, por decir residente de obra, que sea ingeniero civil o arquitecto o ingeniero geólogo. En el personal clave también podemos tener un ingeniero en seguridad y salud, control de calidad, ingeniero en medio ambiente. Y el área usuaria de la entidad consigna los requisitos mínimos ahí, la formación profesional y la experiencia profesional. A todo el profesional clave se lo tiene que pedir experiencia en la especialidad. Por ejemplo, en el caso de seguridad y salud necesitas experiencia en general. Lo contrario puede suceder en el control de calidad. Un ingeniero de control de calidad, pues los controles que se hacen en una carretera es diferente a una edificación, entonces la experiencia tiene que ir en específico, en obras en similar. Eso más o menos son los requisitos de calificación que se plantea. Y sumémonos a ella también que opcionalmente se puede solicitar una línea de crédito, en este caso para la empresa, para ver si tiene o no tiene solvencia económica. Ingeniero, buenas noches. Te habla el ingeniero Rayson Leiva. Buenas Eh, noches.
Y con respecto a la experiencia de los profesionales, eso no se basa dentro de las bases no está, no, o sea, no está dentro de las bases que se arman, o sea, de ahí de acuerdo va la experiencia y de acuerdo al monto, no sé si estoy equivocado. En realidad, el requerimiento lo plantea el área usuaria. Lo que hace el comité de selección es escanear este requerimiento con los requisitos de calificación y adjuntarlo a las bases. Eh, Algunos sectores han estandarizado la experiencia, por decir, en lo que es saneamiento, en el sector vivienda han estandarizado de acuerdo a las características del proyecto. Lo que no sucede, por decir, cuando requieres la ejecución de una carretera. Entonces, la experiencia de los profesionales no está estandarizado y cada área usuaria en la entidad lo tiene que definir según su criterio. Claro, claro. Sí, porque, por ejemplo, no, acá, bueno, donde yo laboro, en este caso, por ejemplo, tenemos por ejemplo, tenemos una obra de 5 millones de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues como usted dice, pues no, se requiere la experiencia profesional, no cualquiera va, pues, ¿no? Se requiere una experiencia como mínima de 4 años, por lo menos, pues, ¿no? Del residente. Y al igual hemos estado pidiendo, por ejemplo, para el de calidad, como mínimos unos 2 años, pues, ¿no? O sea, vamos de acuerdo a la magnitud del monto de la obra, ¿no? No sé si estamos equivocados o de repente estamos obrando mal, como se dice. Esa es la pregunta. Es correcto, va a depender mucho de la envergadura del proyecto. Un residente de obra para un mejoramiento de un camino vecinal de 3 kilómetros eh, no se lo puede comparar con un residente de una obra a nivel de apertura de unos 40 kilómetros. Entonces, queda a criterio del área usuaria plantear la experiencia que crea necesario. Sin embargo, esto está susceptible a observaciones por parte de los participantes y de existir llamémoslo así, el no uniformizar criterios, lo pueden elevar al OCE y el OCE puede emitir un pronunciamiento, que es la máxima autoridad en este caso en contrataciones. Pero hay casos, sí, de algunos tipos de obras que están estandarizados. Ahí sí, lo que tenemos que hacer es ver qué componentes tiene la obra y relacionarlo con lo estandarizado y consignarlo a la experiencia que indica ahí el sector. Claro. Gracias. Muy bien. Continuamos. Pasamos a la fase de ejecución. La fase de ejecución inicia con la firma del contrato. Podemos ver también el inicio del plazo de ejecución de obra, la cual la normativa también indica ciertos requisitos que tiene que cumplir la entidad para que se inicie este plazo de ejecución, como por ejemplo hacer entrega del terreno, indicarlo al contratista quién va a ser el supervisor o inspector en este caso, si es el caso, y si solicita los adelantos, otorgar los adelantos al contratista y una serie así de requisitos que se tiene que cumplir para dar inicio a la ejecución de la obra. También en la fase de ejecución ya se va a ver los adelantos que se dan, en este caso adelantos directos, adelanto de materiales. También se generan anotaciones en el cuaderno de obra. Quienes están autorizados a efectuar anotaciones en el cuaderno de obra pues son el residente y el supervisor de obra. Ya vamos a ver más adelante, no sé si alguno de ustedes ya tiene la experiencia de haber usado el cuaderno de obra digital. Lo vamos a ver también
en las diapositivas más adelante, más o menos para explicarles cómo funciona el cuaderno de obra digital. En fin, también tenemos durante la fase de ejecución los adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, y justo acá le hemos resaltado ahí porque en la ejecución de obra ya se efectúan las valorizaciones, y estas valorizaciones de obra se pueden generar los reajustes de pago, reajuste de precios. Una vez culminada la ejecución de la obra, se pasa a recepcionar a través de un comité de recepción también, que puede haber observaciones, y la ley también estipula unos plazos para que la absuelva el contratista. Y finalmente tenemos la liquidación de obra, que vamos a ver también un poco en este curso, en las últimas sesiones. Y también se da en el caso de las conciliaciones y arbitrajes, que se pueden dar a través de cuando no hay una uniformidad de criterios o existe una discrepancia, ya sea en las valorizaciones, en las ampliaciones de plazo, en los adicionales de obra. Se pueden dar las conciliaciones, y si no hay una conciliación, la cual se da en un centro de conciliación, se procede con el arbitraje. Una vez ubicado ya en las fases de contratación, un punto importante a tener en consideración es el valor referencial, la cual no puede tener una mayor antigüedad de 9 meses. Entonces, la entidad que haga una convocatoria para ejecutar una obra, lo primero que tiene que tener en cuenta el área usuaria es no haberse pasado los 9 meses del presupuesto de obra. Entonces, si tú convocas una obra la cual tiene un mayor plazo a entonces es nulo, Lo que les mencionaba, el cuaderno de obra digital, que es una novedad, y acá en la entidad en la cual laboro ya venimos usándolo en 2 obras. Tenemos ahí una directiva 9 del 2020, en la cual nos da los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Uno de los requisitos para poder usar este cuaderno es que exista internet en el ámbito de ejecución de la obra. También tenemos ahí un formato B de solicitud, en la cual la entidad solicita habilitar al administrador de obra. Entonces, esta solicitud se efectúa a través del SEACE, la cual habilita una clave y un usuario al funcionario de la entidad que ha sido solicitado. ¿Qué funciones cumple un administrador del cuaderno de obra? Es otorgar o generar las claves para el residente y para el supervisor de obra. También el cuaderno de obra digital nos permite crear un usuario para el seguimiento de un coordinador de obra. Entonces, ¿quién verifica por parte de la entidad que el supervisor está cumpliendo sus funciones? Es el coordinador de obra, y también tiene acceso a este cuaderno. Sin embargo, puede leer, pero no puede realizar ninguna anotación en estas. ¿Qué pasa si vamos a ejecutar una obra en el cual no existe, en su ámbito de ejecución no existe internet? Antes de convocarlo, este procedimiento de selección, como entidad, a través del anexo 1, debemos de utilizar este anexo 1 y solicitar el uso del cuaderno físico. Ojo, hay que tener en consideración que es antes de la convocatoria. También el OCE ha sacado dentro de sus documentos de orientación manuales para el administrador de
del cuaderno de obra digital y también manuales para el residente y supervisor o inspector de obra. Ingeniero, con respecto al cuaderno de obra digital, ahora es una normativa que sí o sí se tiene que dar o hay excepciones en las cuales, por ejemplo, en zonas urbanas que sí tienen acceso a Internet, sí o sí tienen que contar con cuaderno de obra digital. Sí, el mando es imperativo, no es opcional. En este caso, si estás, por decir, en la ciudad de Jaén, vas a ejecutar pistas y veredas, tienes que obligatoriamente usar el cuaderno de obra digital. No es facultativo, ojo. Si vas a ejecutar una obra de saneamiento, digamos, en un lugar alejado en la cual no contamos con señal de internet, tú antes de convocar ese procedimiento de selección, solicitas mediante anexo 1 el uso del cuaderno de obra físico. Con respecto al cuaderno de obra digital, tengo entendido de que solamente se pueden hacer las anotaciones, pero no se puede hacer ninguna corrección. ¿Eso es verdad o es alguna mala información que me han podido alcanzar? Correcto. Eh, el cuaderno de obra digital, cuando tú haces un asiento, ya sea como residente o como supervisor, te permite guardar en borradores, modo borrador. Hasta esa instancia tú lo puedes modificar. Pero si tú lo consignaste ya ese asiento como definitivo, ya no lo puedes modificar. O pasando el día también no se puede modificar, ¿verdad? Si está guardado en borradores, aún lo puedes modificar. Normal. Ah, ya, ok. Sí, Gracias. ¿Y puedes cuánto, modificarlo en modo borrador. ingeniero, y en cuánto tiempo sería ese modo borrador? ¿Cuánto tiempo se podría Va a depender, actualizar? eso lo defines tú. Pero ojo, si es que tienes una anotación para una ampliación de plazo o para un adicional de obra, tener bastante cuidado ahí. Si tú lo guardaste en modo borrador y no lo oficializaste, pueda que no proceda tu adicional o tu ampliación de plazo, porque no ha sido emitido de manera oficial ese asiento de cuaderno. Ah, claro, tiene que ser mucho antes que concluya la obra, ¿no? Así es. En el caso de la entrega de... La normativa indica que el cuaderno de obra se apertura en la entrega de terreno. En este caso, como entidad, a manera de experiencia, ya necesitábamos entregar el terreno. Y cuando vamos a registrarlo al supervisor de obra, este aplicativo del cuaderno de obra digital hace un filtro y detectó que el supervisor de obra tenía un contrato en otra entidad vigente y ya no se lo podía registrar y nos generó inconvenientes. Hay que tener bastante cuidado porque este aplicativo hace un registro y te detecta si tú vas a estar como supervisor de obra en más de un proyecto. Entonces las empresas que tienen que ser muy cuidadosos ahí en ver su personal, que ya no estén comprometidos en otras obras, porque saben ustedes que es coeficiente 1 en el caso de residente y el supervisor de obra. Ingeniero, disculpe, ¿y qué sucede cuando las obras son por paquete? Ahí sí Cuando las, puede estar, ¿no? El profesional. claro, si le das la facultad ahí y no tienes un coeficiente 1, tienes la opción de, tiene ahí un modo para que lo configures cuando la obra es por paquete. Sí te permite. Perfecto. Pero ojo, el paquete evaluado en la misma entidad, ¿eh? En la misma entidad. Eh, Seguimos con la definición de, en este caso, de obra pública y recursos públicos. En el caso de obra pública, pues,
tiene que ser ejecutado esta infraestructura o obra o proyecto por una unidad ejecutora. Y son recursos públicos y hay que ser muy cuidadosos. A veces se cuenta con diferentes tipos de alcaldes y diferentes criterios, la cual no tanto entiende que usar recursos públicos es bien delicado y estamos susceptibles a los controles posteriores, o en este caso, controles simultáneos por parte de los órganos de control, ya sea OSI o Contraloría. Entonces, hay que cautelar los intereses del recurso público. En este caso, defender a la entidad sin cometer abuso también, sin cometer abuso hacia el contratista o hacia en el caso de obras, supervisor de obra, ¿no? La normativa también estipula en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado un contenido del expediente de contratación. Ahí tenemos toda la relación, y en el literal L tenemos la determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación. Esto tiene que estar plasmado en el expediente de contratación. ¿Y quién define el sistema de contratación o la modalidad de contratación? Es el área usuaria. Sistemas de contratación. Los sistemas de contratación están consignados en el artículo 35 del reglamento. Tenemos el sistema a suma alzada. Para resumir, es cuando las cantidades, magnitudes y la calidad de la obra están definidos en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. También existe en el sistema suma alzada esa prelación. ¿A qué llamamos una prelación? En este caso, si en los planos indica, por ejemplo, que el espesor de un afirmado es de 20 centímetros y en la memoria descriptiva indica que es de 15, entonces prevalece lo indicado en los planos. Entonces, más o menos por ahí está orientado. En suma alzada, nuestro expediente técnico tiene que estar todo ok para no tener inconvenientes. Ahora, ¿para qué tipo de obras se usa suma alzada y cuándo se usa precios unitarios? La normativa no te indica por decir el tipo de obra que están en el contexto de la suma alzada. No te hace esa aclaración, pero sí te indica algo muy importante, que las cantidades y magnitudes estén bien definidas en el expediente técnico, de obra. Es decir, la cantidad de obra, el metrado de obra está bien definido. Y en cuanto a las ofertas económicas que se efectúan a través de un anexo 4, pues ahí se consigna el objeto contractual y el precio ofertado. Acá en la indicación de presupuesto de obra, entre paréntesis, he consignado ofertado. Es decir, en el expediente técnico es el que propone la entidad un monto. Sin embargo, en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado indica que el mínimo es que te puedes lanzar a un 90% y un máximo al 110%. Entonces, en la ejecución contractual, el presupuesto que prevalece o el presupuesto que se usa para valorizar es el presupuesto ofertado, no el del expediente técnico. Ojo, es el presupuesto ofertado. Además del anexo 4 del precio de la oferta, también se tiene que hacer un desglose del precio ofertado.
Entonces, ahí hay que tener en cuenta el expediente técnico y ver la relación de partidas y consignarlo a través del formato. Consignamos a través del formato y lo que les mencionaba anteriormente, tenemos un costo directo propio de la obra, ya sea para materiales, equipos, herramientas, lo que vienen a ser inmersos dentro del costo directo, los gastos generales, que es un porcentaje del costo directo en este caso, que pueden ser gastos fijos o gastos variables. Sumamos a ello la utilidad y obtenemos un subtotal. Al subtotal aplicamos el IGB y tenemos el monto ofertado. El siguiente sistema de contratación son los precios unitarios. Es todo lo contrario al suma alzada. En precios unitarios es cuando las cantidades no están definidas en el expediente técnico de obra, no están muy bien definidas. Es decir, en un sistema de contratación es sumamente referencial el presupuesto de obra consignado. Lo mismo aplica la normativa acá, en este sistema de contratación, que puede ir al 90%, hasta el 90% en el mínimo y un máximo del 110%. También tiene un formato cuando presentas tu oferta, describes el objeto contractual y el precio ofertado. También hacemos un desglose del costo directo, gastos generales, utilidad y el monto de la oferta. La diferencia está en el sistema precios unitarios, que además del desglose de precios, se presenta los análisis de costos unitarios por cada una de las partidas. Ahora, la tendencia es, ya por la experiencia o los criterios que se manejan en el mundo ingenieril, que edificaciones son, por la forma que tiene, son más fáciles de definir las cantidades. No existe mucho movimiento de tierra, en la cual genera incertidumbre. Tú no sabes lo que te vas a encontrar abajo. Por más topografía que efectúes, estudio de suelos, pero sin embargo estos se hacen a unas distancias. No puedes tener el control de todo. Entonces, por lo general, carreteras, saneamiento, son a precios unitarios. Y los proyectos de edificaciones, en la cual es más manejable, se suele lanzar a suma alzada. También tenemos el esquema mixto. El esquema mixto es una combinación de los dos sistemas de contratación antes mencionados. Es decir, cuando tienes cantidades definidas y también tienes partidas en las cuales no están muy bien estipuladas en el expediente técnico de obra. Por ejemplo, como experiencia en un sistema mixto se necesitaba construir módulos para una universidad pública, pero estaba en un lugar alejado en la cual teníamos que ejecutar una carretera a nivel de apertura, todo en un solo proyecto con diferentes componentes. Entonces, los módulos de edificación iban a suma alzada y el camino de acceso a precios unitarios. Entonces es una combinación de los dos anteriores. No es tan común el esquema mixto, se ve muy poco aplicar este esquema, este sistema de contratación. Entonces, en sistemas de contratación tenemos suma alzada, precios unitarios y esquema mixto. Pero también el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula modalidades en la ejecución. Tenemos dos modalidades en este caso bien definidas, el llave en mano y el concurso oferta. Ahora sí, el llave en mano, el contratista en este caso oferta la construcción, equipamiento,
montaje y puede también elaborar el expediente técnico de obra. También está definido en un llave en mano en esta modalidad la operación asistida a la obra, que puede ser a través de un mantenimiento, de una reparación, de una capacitación. En este caso, la entidad lo definirá por cuánto plazo se va a dar esta operación asistida. El llave en mano se puede aplicar en un suma alzada y en un precio unitario. El típico de un llave en mano es los hospitales. Los hospitales pues son proyectos en la cual se necesita infraestructura, en este caso obras civiles, equipamiento, puede ser tomógrafo y muchos equipos que se usan en los hospitales. Estos equipos necesitan un montaje para su funcionamiento y la operación asistida se puede dar con la reparación de los equipos, capacitación al personal, en este caso a los médicos, enfermeros, del uso del equipo consignado en el proyecto y también su mantenimiento. Luego tenemos la modalidad de contratación a concurso oferta. El contratista obligatoriamente, en este caso, dentro de sus componentes, tiene que elaborar sí o sí el expediente técnico de obra. Noten la diferencia que en el llave en mano es facultativo, sin embargo, en el concurso oferta es obligatorio la elaboración de este expediente de obra. Sumado al expediente técnico está pues la ejecución de la obra y solamente aplica para el sistema a suma alzada. Y cuando el monto del proyecto califica para una licitación pública. Hay que tener en consideración el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, en la cual indica que no todas las entidades pueden dar uso a las modalidades de contratación. Entonces nos preguntamos qué entidades son las que pueden dar uso. Tenemos a los ministerios, o sea, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y los demás ministerios, y los programas adscritos a estos. Pero también, sumado a ello, pueden dar uso a las modalidades de contratación, el Fondo Nacional de Financiamiento a la actividad empresarial del Estado. Hay una relación de empresas que forman parte del FONAFE. Por ejemplo, Electrooriente, Hidrandina, está también Sedapal, Corpac. En el internet ustedes lo pueden encontrar todo el rubro del tipo de empresas y la relación de estas que forman parte del FONAFE. Esas entidades o empresas pueden dar uso. Por ejemplo, una municipalidad provincial no aplica. Una municipalidad distrital tampoco lo puede dar uso a las modalidades. Es decir, lo tiene que hacer por etapas. Tiene que hacer por etapas. Ingeniero, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuándo una obra califica para licitación pública, ingeniero? La licitación pública te lo definen los montos. Ya. Hay un cuadro de topes que te define una licitación pública. Ahora vemos los topes en este momento. Ya. Los topes OCE y te doy el dato exacto. Por favor. Sí, claro. Se llaman los topes para procedimientos de selección. En una licitación pública mayor o igual a 1.800.000 soles. Mayor a 1.800.000. Es una licitación pública. Y eso lo puedes ver en tu expediente técnico de obra. O sea, el valor referencial. ¿Eso es para obras y para bienes? En el caso de bienes,
en una licitación pública en bienes es mayor o igual a 400.000. Una licitación pública. Claro. ¿Sí? Entonces, va a depender del tipo, ya sea servicios, bienes, obras. Ahora vemos el concepto de expediente técnico de obra. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el anexo 1 de definiciones, nos indica qué es lo que debe de contener un expediente técnico de obra. Tiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, los planos de ejecución, metrados, el presupuesto de obra. Es importante también consignarlo, la fecha de determinación del presupuesto de obra, los análisis de precios unitarios, calendario de obra valorizado, las fórmulas polinómicas y los estudios especializados. En los estudios especializados va a depender del tipo de proyecto. Entonces, si estás en un proyecto de una ejecución de una carretera, pues necesitarás estudios geológicos, estudio de tráfico. Entonces, estudio de impacto ambiental. Va a depender en realidad del tipo de proyecto. Es por eso que el reglamento ahí no cierra, ¿no? Indica u otros complementarios que sean necesarios para la obra. Es importante mencionarlos, la identificación y asignación de riesgos. El OCE, a través de una directiva 012-2017, pone los lineamientos para la identificación de riesgos y su asignación de responsabilidades. Esta identificación de riesgos tiene que estar sí o sí consignadas en las bases del procedimiento de selección, bajo nulidad de si no está consignado. Y es importante identificar los riesgos que el OCE también pide que durante la ejecución de una obra, de manera semanal, ojo, el residente y el supervisor de obra tienen que hacer asientos, tienen que anotarlo en el cuaderno de obra de cómo van administrándolo estos riesgos. Entonces, si bien es cierto, dentro de las penalidades que consigna las bases estandarizadas no están, pero queda a criterio de cada entidad de consignarlo una penalidad al contratista y al supervisor si es que no emite este tipo de asientos de la administración de riesgos. Ahora, planteamos acá una opinión OCE 09-2019 de la Dirección Técnica Normativa. ¿Qué pasa si en un expediente técnico de obra la fórmula polinómica no suma 1? Entonces, si es que no suma 1, estamos incumpliendo el marco normativo y tendremos problemas para el reajuste de precios durante la ejecución de la obra. Ahora, la ley de contrataciones también indica que se pueden hacer modificaciones a un contrato firmado, pero por actos sobrevinientes a por actos sobrevinientes a la firma del contrato. Entonces, la fórmula polinómica está consignada en el requerimiento. Entonces, es antes de la suscripción del contrato. No se podría modificarlo. En este caso, si vamos en el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, si vamos a pie de la letra. Entonces,
el OCE emite una opinión y concluye lo siguiente. Indica, si bien la normativa de contrataciones del Estado no prevé que durante la ejecución contractual puedan modificarse las fórmulas polinómicas contenidas en el expediente técnico de obra, la entidad puede aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica a efecto de que la sumatoria de estos sea igual a la unidad. Hay que tener en cuenta esta opinión en la cual el OCE dice de manera excepcional, como entidad podemos modificar la fórmula polinómica. Ahora, cuando ya tienes un contrato firmado, tú no puedes modificar los documentos de manera unilateral. Entonces, tienes que hacerlo de manera coordinada con la otra parte, en este caso el ejecutor de la obra, en la cual no perjudique a ninguno. Hay que tener en consideración también que el autor del expediente técnico es el proyectista. Entonces, si él, como autor de este documento, cometió el error, tiene que emitir una opinión también durante la modificación de la fórmula polinómica ya en la etapa de ejecución de obra. Genera una consulta. ¿Quién en sí realiza esa modificación a la fórmula polinómica? La entidad tiene que Entiendo. emitir un documento como entidad. Los expedientes técnicos se aprueban mediante un acto resolutivo firmado por el titular de la entidad, en este caso. Entonces, del mismo modo, tiene que sacar una resolución de modificatoria de la fórmula polinómica, ya durante la etapa de ejecución de la obra. Entonces, modifica la entidad, pero hay que tener en consideración con previa coordinación con el contratista y el proyectista. Ahora, si el proyectista no se lo logra ubicar, pues será el área técnica que emitió opinión favorable para la aprobación del expediente técnico de obra. Muchas gracias. Ahora, en cuanto al expediente técnico de obra, hay un punto importante que les quería comentar. En este cuadro he consignado los decretos supremos 350-2015, que ya no está vigente, y también el decreto supremo 056-2017, que tampoco está vigente, y tenemos el decreto supremo 344-2018, el cual sí está vigente a la fecha. Es en cuanto a las prestaciones de adicionales de obra. El mayor número de prestaciones adicionales de obra se dan por las deficiencias del expediente técnico de obra. Entonces, en el decreto supremo 056-2017 salió un caso medio especial en la cual el OCE indica que es responsabilidad de los postores efectuar las observaciones a los errores que exista en el expediente técnico de obra. Entonces tiene que hacer una revisión diligente del expediente técnico de obra. Entonces es bien complicado generar un adicional de obra de una licitación generada mediante el decreto supremo 056, porque indicaba esto y generó bastantes controversias. Entonces, el OCE, a través del decreto supremo 344, regresa a lo que indicaba el decreto supremo 350. Entonces, las deficiencias de un expediente técnico de obra en la gestión de riesgos siempre es asumida por la entidad. Entonces, no tenía mucho sentido de cargarla esta responsabilidad al contratista, ya que él no es el autor del expediente técnico de obra.
no tiene una especialidad, no es un consultor de obra. Los que están en el rubro de ejecución de obra, como para que se responsabilicen por la calidad de este documento. Entonces, el OCE en el Decreto Supremo 344 regresa a lo indicado en el 350, en la cual los riesgos por la deficiencia del expediente técnico de obra es asumido por la entidad. Entonces se pueden generar los adicionales de obra que cumplan con el procedimiento estipulado por la Ley de Contrataciones. Seguimos con el marco conceptual, en este caso el presupuesto de obra. Como les había mencionado, hacemos un desglose, un presupuesto de obra, primero en costo directo, en la cual se consignan la mano de obra, los materiales, equipos y herramientas. A este costo directo agregamos los costos indirectos, que está compuesto por los gastos generales, que pueden ser fijos o variables, y también la utilidad. Sumado a los costos indirectos, agregamos el impuesto general a las ventas y tenemos un presupuesto de obra. Gastos generales variables, por ejemplo, el pago del personal, residente de obra, el personal de seguridad y salud en el trabajo, ingeniero de medio ambiente, ingeniero de control de calidad. Entonces, son gastos generales variables, porque dependen del plazo de ejecución. Si tú incrementas un mes al plazo de ejecución, también incrementarán tus costos. En lo que es gastos generales fijos, que no dependen del tiempo, por decir, los gastos que se generan en elaborar la oferta de los postores, es una unidad. Puede variar el plazo de ejecución, puede variar el tiempo, sin embargo, el monto de estos no son alterados. Creo que hay que tomar bastante atención a esta lámina, en la cual hay que hacer la diferencia de dos conceptos muy importantes, que son las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados. La normativa actual, dentro de sus definiciones, indica que un adicional de obra es aquella no considerada en el expediente de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable o necesaria para cumplir con la meta del proyecto, en este caso de la obra principal, y que genera un presupuesto adicional de obra. Los mayores metrados es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable también para alcanzar la finalidad, sin embargo que resulte esto producto del replanteo y cuantificación real de lo considerado en el expediente técnico de obra. Ojo, y pone ahí el legislador, y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Al mencionar diseño de ingeniería, también el reglamento estipula una definición y nos indica que son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de obra. En este caso son realizados por especialistas, ya sea de la ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto del replanteo o cuando llevamos los planos a una condición real del terreno. Vamos con ejemplos.
Vamos con ejemplos. Tienes la ejecución de una obra para pavimentar 30 cuadras, en la cual indicamos, por ejemplo, que el ancho de la plataforma es 640. Vas a ejecutar la obra y el residente indica que hay más espacio y que es una vía principal y sugiere que se modifique este ancho de 640, por ejemplo, digamos a 8 metros, en 10 cuadras del proyecto, Al hacer esta modificación, ¿es una prestación adicional de obra o es un mayor metrado? ¿Qué opinan? Mayor metrado. Mayor metrado indica por ahí. Rosibel, ¿verdad? Sí. Rosibel indica que es un mayor metrado. ¿Alguien más desea emitir opinión? La modificación de 10 cuadras de una plataforma de 640 varía a 8 metros. ¿Mayor metrado Adicional de obra, o ingeniero. adicional? Adicional de obra, porque no está previsto. Juan indica que es un adicional. Para cerrar, ¿alguien más? Mayor metrado. Jack Roncal, mayor metrado. Mayor metrado, ingeniero. Ingeniero, sería un mayor metrado también. Mm. No promosas porque es un mayor metrado. A ver, dando respuesta al ejemplo, vendría a ser un adicional de obra. Porque el ancho de una vía defines en base a un estudio de tráfico. Al modificarlo, esta característica, estás cambiando tu diseño. Sería diferente si en una cuadra de pavimentación, en lo que es longitud, en tus planos que indique 80 metros y que vas producto de replanteo y verificas que en obra no son 80 metros, sino son 87 metros. Entonces tendrías esos 7 metros de mayor metrado, pero con el mismo ancho. En este caso, si se modifica el ancho de la vía, estás modificando el diseño de ingeniería, por ende se convierte en una prestación adicional de obra. Otro ejemplo sería, vas a ejecutar un proyecto de saneamiento y tienes las conexiones domiciliarias en tu expediente técnico que indica, por decir, 100 conexiones domiciliarias. Vas al campo y verificas que los beneficiarios en realidad son 105. Entonces, esas 5 conexiones domiciliarias vendrían a ser un mayor metrado. Ahora, ¿qué pasa? Vas a campo, identificas mayores conexiones domiciliarias. Por decir, 50 conexiones domiciliarias más. ¿Qué pasará con la red colectora? Esta red colectora de repente fue dimensionada por el proyectista en el expediente técnico con 10 pulgadas. Pero al haber este incremento del número de conexiones domiciliarias, aumentaría el diámetro a 12 pulgadas. En este caso, la red colectora de ese proyecto
se convertiría en un adicional de obra, que viene con un deductivo vinculante, es decir, quitas la red colectora de 10 pulgadas, que se convierte en un deductivo vinculante, y adicionas una red colectora de 12 pulgadas, que sería el adicional de obra. Entonces se dan ambos casos. Las conexiones domiciliarias, como varía el número, son mayor metrado. Y en el caso de la red colectora, como cambió las dimensiones, cambió el diseño de ingeniería, vendría a ser un adicional de obra. ¿También tomaría el tema del deductivo o ya no? ¿En cuál? El deductivo en... O sea, cuando haces, pues tienes mayores metrados, a veces tienes deductivos dentro de obra, pues no, deductivo vinculante. Lo que pasa que el mayor o menor metrado puede ser. Digamos, en tu expediente técnico tienes 100 conexiones domiciliarias, vas a hacer tu replanteo, solamente son 95. Entonces tienes un menor metrado de 95. Claro, o Perdóname, sea, de 5 conexiones. Menor metrado se llama, menor o mayor metrado. mm, Pero el deductivo vinculante va a la par con el adicional de obra. ok. Ujú. Va a la par con el adicional de obra. Ojo, el mayor metrado es un término que va con el sistema de contratación a precios unitarios. Cuando tienes una obra bajo el sistema de contratación de precios unitarios, ahí aplicas mayor metrado. No puedes aplicar mayor metrado en un suma alzada. Tener en consideración eso. Ingeniero, buenas noches, una consulta. Sí. Por ejemplo, en el tema de una pavimentación, ya le doy un ejemplo claro, la pavimentación Monterrico. Ujú. El problema que ha habido ahí, cuando contratan la obra, la dan por una cierta cantidad, el ancho, y resulta que los vecinos se hayan puesto en contra porque querían jardineras. Ya ¿Ya? la empresa entró en una controversia y también estaba el caso de que no estaban consideradas la tubería matriz, tanto de agua como de desagüe, porque eran antiguas. ¿Cómo sería ese caso, ingeniero? Bien. En el caso de las jardineras, si tú no tenías estipulado en tu expediente técnico de obra y en tu contrato ejecutar jardineras, y a raíz de solicitud de la entidad o el planteamiento del residente, esto vendría a ser una prestación adicional, porque esas partidas no están contempladas en el expediente técnico de obra. En cuanto a la tubería matriz, ahí sí tienes que tomarlo con pinza, porque la primera pregunta que tienes que plantear ahí es cuál es el objeto del proyecto. El objeto es pistas y veredas. Entonces, una tubería matriz vendría a ser parte de un saneamiento. Entonces sería un proyecto ya complementario. Tienes que tener en consideración también ver la magnitud de la tubería matriz. ¿De cuánto estamos hablando? Ya, ingeniero, gracias. No, ¿de cuánto de metraje o metrado tendrás en la tubería matriz? Mm, para serle Varias franco, cuadras. ese es toda la Monterrico, ingeniero. Ahí hubo un problema, por motivo que lo que le estoy contando. La empresa había ganado la licitación por todo el ancho de la calle, pero resulta que los vecinos se le fueron encima al contratista porque ellos querían jardineras. Y al cortarle ese ancho de pavimentación, a la empresa no le convenía. Y encima, que no estaba presupuestada, por ejemplo, reparar los daños tanto de tubería matriz de agua como de desagüe, porque algunas eran antiguas. Y tampoco habían tenido considerado la topografía,
porque en algunas cuadras, algunas casas, en todo el recorrido, unas eran más altas y otras eran más bajas. Y al pasar la maquinaria, especialmente la moto, han volado toditos, toda la tubería. Y ahí acarreó un montón de problemas hasta que se paralizó la obra, por motivo de que el alcalde le respaldó a la población y la contratista no le convenía porque le iban a reducir el presupuesto de toda la pavimentación a hacer jardineras. Bueno, en cuanto a la tubería matriz, algunos expedientes técnicos contemplan las medidas de contingencia, que durante el proceso constructivo de una pavimentación tú puedes generar problemas o puedes averiar esta tubería. Algunos expedientes técnicos lo contemplan. Si no está contemplado y son casos puntuales los que se dan, entonces tendría que ser como un adicional de obra. Pero si estás hablando del cambio de redes de todo el proyecto, sería un proyecto ya complementario, que tendría que ver la entidad cómo lo ejecuta. Lo que se suele aplicar ahí son las llamadas administraciones directas, ¿no? Que son más rápidas, no tienes que ir a Una IOR, por ejemplo, ¿no? También puede ser una IOR, muy bien, sí, claro. Y da salida al problema. Va a depender en realidad de la magnitud del cambio de red matriz. Bien. Finalmente, Ingeniero, sí, sí. las pistas y veredas, ¿son a precios unitarios o a suma alzada? Disculpe. Por lo general se lanzan a precios unitarios, porque tienes Precios un unitarios, buen ¿no? volumen de movimiento de tierra, sí, a precios unitarios. Por lo general son a precios unitarios, sí. Bueno, finalmente vemos el concepto de valorización de obra. Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada un periodo determinado. Tú en tu requerimiento, en tu expediente técnico de obra, o términos de referencia adjuntos a estos, o requisitos técnicos mínimos, pones o consignas en qué tiempo vas a efectuar las valorizaciones. Por lo general son mensuales. Ahora, cuantificas económicamente de un avance físico ejecutado. La normativa anterior indicaba como definición de una valorización como pagos a cuenta. Pago a cuenta de algo ejecutado. Sin embargo, se prestó a malas interpretaciones y lo veían mayormente de que me das algo como entidad, te cobro para ejecutar el próximo mes, a cuenta de. Fue distorsionado el concepto de valorización de obra. Pero ya con este reglamento actual está mejor definido. Entonces, esa cuantificación del avance físico hay que tener en consideración que tiene que pasar controles de calidad para que lo puedas pagar como entidad. Y ahí entra a tallar ya el supervisor de obra. Por decirte, valorizan metrado de encofrado en pistas y veredas. Vas a obra y ves que esto no han sido bien alineados y que tu pavimento no tiene un buen alineamiento, entonces no lo puedes pasar así esos metrados consignados en la valorización. Es muy importante entonces que se cumplan los requisitos de control de calidad de cada una de las partidas ejecutadas. Si tu valorización, como les mencionaba, por lo general es mensual, es responsabilidad del supervisor de obra presentarlo ello a la entidad en un plazo de 5 días calendarios a partir del primer día hábil del mes siguiente. La normativa no indica en qué plazo o en qué tiempo el contratista lo tiene que hacer entrega al supervisor de obra. Ojo, la normativa indica
un plazo dado para el supervisor de obra que tiene que presentar a la entidad la valorización de obra. Entonces, si el contratista no efectúa su valorización, es responsabilidad del supervisor cuantificarlo ello y presentarlo a la entidad. Ingeniero, una consulta. Sí, ¿Necesariamente la valorización que haga el contratista tiene que ser exacta con la que tenga el supervisor? ¿Cuál es la que prevalece? la que prevalece es lo que consigna el supervisor de obra. La que consigna el supervisor de obra. Cuando exista una discrepancia. Claro que esto puede ser sometido a una solución de controversia y todo, pero tú como entidad la valorización lo tienes que pagar, lo cuantificado o lo ratificado por el supervisor de obra. Ingeniero, una consulta. Muchas Sí, veces he visto que en las valorizaciones, por lo general, de repente el expediente manda, por ejemplo, excavación 100 metros cúbicos, por así decirlo, ¿no? Y siempre veo que en las valorizaciones que se presentan a veces se coloca de más, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema en sí? 100 metros cúbicos. En cuanto a tu pregunta, tienes que ver el sistema de contratación. No, Un- si es una suma alzada, ¿no? sí, vamos en ambos contextos. Ajá. En una valorización a suma alzada, tú pagas hasta lo que indica el expediente técnico de obra. Es decir, si en el expediente técnico de obra consignó que son 50 metros cúbicos y tú como contratista has ejecutado 60 metros cúbicos, solamente pagas los 50 cubos. Solamente cancelas al contratista los 50 metros cúbicos. Ah, claro, o sea, lo restante tú lo dejas escrito, por así decirlo, en el cuaderno de obra para de repente más adelante realizar un adicional de obra o cómo se... Tendrías que sustentarlo, porque el adicional de obra también, primero apruebas y posterior ejecutas. Ah, Entonces, claro, porque... no es que tú hayas ejecutado ya tus metrados y posterior regularices con un adicional de obra. No tanto es así. En un precio unitario sí, pues, puedes ver tu mayor metrado. Ojo, el mayor metrado se cobra a través de una valorización independiente a la del contrato principal. Consignas, pues, valorización número 1 del mayor metrado, valorización número 2 del mayor metrado. Entonces, las valorizaciones también en los adicionales de obra se cobran o se presentan de manera independiente a las del contrato principal. ¿Alguna otra consulta? Pero ¿cómo así? ¿En qué sentido las valorizaciones se cobran independientemente del contrato principal? ¿En qué sentido? Eh, por decir, te contratamos por 100 metros cúbicos de movimiento de tierras. Tú cuando vas a ejecutar la obra hiciste 120 cubos. Esos 20 cubos lo consignas en una valorización. Valorización número 1 de un mayor metrado. No lo valorizas con el metrado del contrato principal. Es decir, en tu contrato principal cobrarás por los 100 cubos mediante sus valorizaciones. Si son 4 valorizaciones, a través de las 4 valorizaciones. Y los 20 metros cúbicos extras que hiciste, a través de un mayor metrado, lo valorizas aparte. Ah, ok, gracias. Bien, yo les agradezco su atención
al curso y nos estamos viendo ya el día jueves a la misma hora para continuar con el desarrollo del taller. El día jueves pues estaremos viendo lo que son ya reajustes en las valorizaciones. Se tratará de hacerlo un poco real esto, más práctico a través de un Excel para que vayan tomando conocimiento y... Ingeniero, disculpe, ¿podría hacerle una última pregunta antes de finalizar la... Claro, claro. Eh, Al inicio había presentado un cuadro donde se dividía en tres partes del el proyecto. No sé si es que lo podría... Las fases de la contratación. Ajá, exacto. Ahora vemos. Me quedé en una duda. Ahí. Ajá, exacto. Ajá. En la fase uno que dice actuaciones preparatorias, eh, menciona la aprobación del expediente de contratación. O sea, ese es... eh, tengo entendido que ya sea gobierno local o no sé, la entidad que está realizando, la municipalidad, por ejemplo, eh, selecciona un grupo de personas para que puedan realizar un expediente más o menos proyectado a lo que se dará ese concurso, ¿no? O cómo es, o a qué se refiere ahí. Eh, el expediente de contratación, en este caso, su aprobación solamente va a contener el requerimiento y la certificación presupuestal. Hasta ahí, hasta la aprobación del expediente de contratación, no tienes ninguna bases todavía aprobadas ni elaboradas. Las bases, las reglas de juego recién lo pone el comité de selección. Esta aprobación va orientado en que el titular de la entidad como responsable del pliego está de acuerdo con las metas a ejecutar, con el proyecto a ejecutar. Es por eso que da el visto bueno o su aprobación mediante acto resolutivo. Claro, o sea, lo que yo me refiero es de que la municipalidad, por así decirlo, colocando un ejemplo, Ujú. eh, para tener una idea de cuál sería la magnitud del costo de la obra que van a ejecutar, pues eh, realizan no sé, un preestudio, algo así, ¿no? Para tener un valor referencial. Ah, claro. Antes de todo esto está la etapa de la elaboración del expediente técnico. En realidad tu requerimiento es tu expediente técnico de obra, en la cual va a estar detallado pues con los planos, con el presupuesto, con las especificaciones técnicas y ahí en ese expediente técnico de obra está determinado el monto de la obra a ejecutar. Eso será tu valor referencial. Ese es Cl- el estudio previo. Claro, claro, eso es lo que entiendo, ¿no? Que, o sea, yo lo entiendo así, que se realiza un estudio previo para calcular más o menos, por así decirlo, un valor referencial a tal obra. Luego se realiza la designación de un comité, se lanza la convocatoria y luego se da la buena pro, ¿no? ¿Es así? Es correcto, es correcto. El estudio previo que te refieres es el expediente técnico de obra. Y antes del expediente técnico de obra tenías que elaborar un perfil de inversión Ah, un perfil de o inversión. una IOAR, pero son estudios previos para que sepas si es viable o no es viable un proyecto, eso lo defines en la preinversión. Sabiendo que es viable, el proyecto recién pasas a la fase de elaboración del expediente técnico. Ahí defines el monto y recién viene la etapa de ejecución de la obra con sus actuaciones que se dan. Ah, Esos claro, son los claro. estudios previos. Ah, listo. Muchas Sí, gracias, ingeniero. muy bien, muy bien.